Vamos buscando Santiago, libro de Santiago, capítulo 2. Oído, iglesia. Estoy agradecido con el Señor y contento, porque lo mejor que un pastor llamado por Dios puede tener es que el Espíritu Santo de Dios le haya dado una palabra para su pueblo. Lo peor sería no tenerla, venir a dar una palabra de hombre. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios me ha hablado y me ha encargado para hablarte a ti en esta mañana. Hay una palabra de Dios de bendición. Está atenta, está atento. Hay cosas en tu vida que necesitas que Dios libre, que Dios obre, que Dios provea, porque solo Él podría hacerlo. Tú te miras chiquitica, tú te miras chiquitico y dices: Dios mío, ¿cómo lo alcanzo? Es real, es algo que necesitamos, pero ¿cómo lo alcanzo? Aquí está Dios para decirte: yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, yo soy tu proveedor. Ese es el Dios que lo va a hacer. Pero siempre hay una parte que debemos hacer nosotros. El título de la enseñanza de esta mañana es: haz tu parte. ¿Ok? Haz tu parte. Vamos a buscar libro del apóstol Santiago, capítulo 2, y nos ubicamos allí en el verso 17. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Les parece si los leemos todos en voz alta? Esta vez voy a contar 3 y todos leemos en voz alta, con entendimiento, prestando atención a lo que significa. 1, 2, 3. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pueden estar sentados, amén. Dios ha hecho todo para salvarte eternamente y bendecirte terrenalmente. Jesús dijo en Juan capítulo 10 y verso 10: el enemigo les ha venido a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero no todo lo hace Dios. Aquí hay en esta introducción que escribí en meditación con el Señor, hay un pequeño trabalengua valedero, o sea, genuino. Pero no todo lo hace Dios. Es decir, Dios sí es el que lo hace todo. Pero bueno, pastor, ¿cómo es que no todo lo hace Dios? Pero es decir, Dios sí es el que hace todo. Y aquí lo vas a entender. Pero Él lo hace a través de ti y por medio de tu obediencia. ¿Cuántos escucharon? Lo voy a volver a leer lo que el Espíritu Santo me decía en lo íntimo y escribía. Dios ha hecho todo para salvarte eternamente. Ese es el regalo más grande que Dios te ha dado, que nunca nadie te puede dar, solo Dios lo puede hacer. El Señor nos ha dado ese regalo. Él lo ha hecho todo para que ese regalo se cumpla, nuestra salvación eterna. Y también lo ha hecho todo para bendecirte terrenalmente. Son dos cosas que tienen que ver con tu vida y con Dios, pero son dos cosas que Dios hace y que están escritas en su palabra. El enemigo vino a destruirte y a robarte. Dios vino a proveerte, a restaurarte y a darte vida en abundancia. Juan 10:10. Pero no todo lo hace Dios. Es decir, Dios sí es el que hace todas las cosas,
pero Él lo hace a través de ti por medio de tu obediencia. Y terminé escribiendo así: tenemos que hacer nuestra parte. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Tenemos que hacer nuestra parte. Dilo tú para con Dios: tengo que hacer mi parte, Padre. Enséñame cuál es mi parte, ¿ok? Para que la gloria de Dios venga, para que el milagro de Dios te alcance, para que la salvación de Dios esté sobre tu vida, para que la bendición de Dios fluya. Tú y yo debemos hacer una parte. Y dice allí donde leíamos en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras o fruto no salva. Punto número 1. Cada palabra me cuidé de escribirla bajo la dirección del Espíritu Santo y el respaldo de su palabra, la Biblia. Por razones obvias de tiempo, solo vamos a compartir los pasajes que el Espíritu Santo me decía que tomara hoy para compartir con la iglesia, pero la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está llena de este mensaje que Dios te trae hoy. ¿Ok? La fe sin obra o fruto no puede salvar a nadie. La fe en Jesucristo ha recibido los ataques más fervientes y terribles enviados desde el mismo infierno. La fe en Jesucristo, desde que comenzó o antes de comenzar, está siendo atacada por el mismo infierno y Satanás. Y ahora mismo te doy algunos ejemplos bíblicos para que entiendas lo que estoy diciendo. Dios el Padre había preparado un plan de salvación para el ser humano, plan que ahora hoy mismo tenemos a nuestra disposición, plan que está sobre nosotros, plan que algunos pocos disfrutan a plenitud y la mayoría disfrutan a medias o menos de medias. Pero es un plan vigente hoy, el pacto de la gracia de Dios a través del sacrificio y la sangre de Jesucristo. Y este plan maravilloso de la fe en Jesucristo para salvación del ser humano está siendo atacado desde que Jesucristo está en el vientre de María. Satanás puso en el corazón del gobernante que estaba en el espacio geográfico donde Jesús iba a nacer, el Salvador. Satanás puso que preparara una redada donde matara a todos los niños porque había que eliminar al Salvador. ¿Se acuerdan de eso? Había que eliminar a Jesús, el que venía a rescatar al pueblo de tanta opresión, de tantas malas noticias, de tanta derrota, de tanta miseria espiritual y de tanta desidia, donde el pecado y Satanás había logrado llevar al pueblo. Y allí comenzó el plan para acabar con aquel proyecto de Dios maravilloso, la salvación. Pero Dios preservó la vida de Jesús y lo guardó para cumplir su propósito. Sin embargo, notemos que en todo lo que el Señor ha traído en esta mañana como ejemplo, hay una parte que hace Dios y esa es la más importante. No tenemos duda. Dios hace lo imposible. Escucha esto, iglesia, es el Espíritu Santo. Hay cosas en tu vida y en la mía que para nosotros son imposibles lograr, pero para Dios es posible. Jesucristo dice: ten fe en Dios, porque el que cree, para el que cree, todo le es posible. Jesucristo dice: para ustedes los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Un gobernante con todo su ejército a su disposición manda que se mate al hijo de una familia humilde en Belén, en Judea. Y Dios determina que le va a guardar porque tiene que cumplir en él su propósito. Pregunto para reflexionar rápidamente: ¿fue Dios el que lo salvó? ¿Fue el Dios el que preservó la vida de Jesús?
¿Pero lo hizo Dios solo? ¿O Dios obró en la obediencia de José y María? A ver, ¿se acuerdan que un ángel enviado por Dios habló a José y a María y les dijo: váyanse a tierra de Egipto, esto es Galilea, Nazaret? ¿Se acuerdan de eso? Váyanse allá porque procuran matar al niño. A ver, ¿cuántos se acuerdan de eso? ¿Y qué hicieron José y María? Se fueron de su pueblo que tanto amaban, se fueron de su tierra que tenían el corazón allí, se fueron, la abandonaron, y José estableció su carpintería allá en Nazaret, en el pueblito de Nazaret, en Galilea, territorio geográfico de Egipto. La obediencia de José y María permitió a Dios obrar, preservar la vida de Jesús. ¿Cuántos lo ven? ¿Qué pasa si José y María se resisten a lo que Dios le está hablando a través del ángel y no se van? No puedo yo predecirlo porque no ocurrió, pero si Dios les dice que se vayan con el propósito de guardar la vida de Jesús, claramente entiendo que si ellos se quedaban, la vida de Jesús estaba en peligro y lo podían matar. Pastor, Dios es muy poderoso y con un toque detenía a los ejércitos. Sí, eso es verdad. Eso es así, pero hay algo que Dios nunca va a hacer. Porque si Dios lo haría así, Él no merecería la gloria. Dios nunca se va a meter con tu libre albedrío. Dios va a llegar siempre a tu vida y te va a enseñar lo que es bueno, y te va a enseñar lo que es correcto, y te va a hablar con amor la verdad, y te va a mostrar su amor. Pero nunca Él decidirá por ti. Eres tú el que tienes que decidir. Eres tú el que tienes que tomar la decisión. Nunca nadie va a poder decidir por ti. Eres tú el que tiene que hacerlo. Y en base a la decisión, el gran poder de Dios podrá obrar en tu vida o no. ¿Aló? Es importante cada palabra, hermano, de verdad. Le doy gloria al Señor y el Espíritu Santo se lleva todos los méritos. Pero cada palabra tiene un peso de conciencia y entendimiento en cuanto a la fe en Jesucristo para nuestra salvación y bendición terrenal también. Así que José y María, y creo que yo nunca hubiese encontrado un ejemplo tan perfecto como este para este punto. Nunca. Creo que el Espíritu Santo no me pudo dar un mejor ejemplo. Porque de repente hubiéramos podido hablar de otras personas que Dios salvó a través de una obediencia. Pero estoy hablando de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy hablando del ungido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que se preservara la vida de ese ungido, sus padres terrenales tuvieron que obedecer al Padre. ¿Cuántos oyen? Tuvieron que obedecer lo que el Padre dijo y accionarlo. ¿Accionaron o no accionaron José y María? Ok. ¿Sabe por qué? Porque ya María comenzaba a creer sin entenderlo que un hijo enviado de Dios nacería de su vientre, porque ya estaba creciendo la barriga y ella no se había acostado con ningún varón. Ya ella comenzaba a tener fe en lo que Dios había profetizado y había dicho que en ella iba a nacer. Pero sin embargo María tuvo que obedecer. Y cuando María obedeció, y las palabras claves de esta sierva del Señor fueron cuando el ángel le habló: Señor, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo marido? El Señor le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios Altísimo. Y las palabras y la actitud del corazón de María fueron: ok, Señor, hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. ¿Qué es sierva? Bíblicamente hablando, ¿qué es un siervo o una sierva? Nos coloca en el lugar de un hombre o una mujer que le sirve a un amo, que está sujeto bajo un amo y que le obedece a un amo. ¿Ok? ¿Entendimos?
Ella está diciendo: estoy sujeta a ti, Padre Celestial, para que tú hagas conforme a tu voluntad lo que tú quieras. ¿Ok? Y el propósito fue de Dios, el propósito no fue de María. El propósito en tu vida y en la mía es de Dios, el propósito no es nuestro. Es buena noticia para los que no conocen a Dios. Es mala noticia esto, porque dicen: ay, pero yo tenía este sueño y tenía este proyecto y tenía lo otro, porque no conocen a Dios. Que los planes y proyectos de Dios son muchos más altos y mejores que los nuestros. Pero al conocer a Dios, es una buena noticia escuchar: no es mi propósito el que estoy para cumplir en la tierra, es el propósito de Él. Y si es propósito de Él, esto es algo hermoso y que trasciende la eternidad. Entonces, la fe sin obras o frutos no salva. Vamos a leer ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Hay un equilibrio maravilloso en esto que Dios nos regaló y nos entregó revelado en su palabra. Esta es la revelación del Espíritu Santo, la revelación de la voluntad de Dios, la palabra, la Biblia. Y el que no conoce el contexto pudiera pensar que se contradice, porque usted pudiera decir ahora mismo: pero ¿cómo que sin obras no hay salvación? Si la salvación no es por obra, sino por fe y por gracia. Todo esto es verdad. La salvación es por gracia de Dios y por fe, pero esa fe trae obras. Es un plan maravilloso que Dios ha hecho y que solo por el Espíritu Santo podemos entender que no se contradice la palabra, sino que está en perfecto armonía con la voluntad de Dios el Padre. Santiago capítulo 1 y verso 19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Notemos que está hablando de que recibamos la palabra de Dios y que la recibamos con humildad y mansedumbre. Esto tiene que ver con obediencia, ya lo van a ver más adelante, porque ella puede salvar nuestras almas. Nos está hablando que si somos obedientes a Dios, tenemos la gran posibilidad de ser salvos, de tener la salvación. Aunque la salvación es por fe y estamos seguros de tenerla, mientras llegue ese día, tenemos que caminar en estas instrucciones que Dios nos ha entregado. ¿Ok? Esa es su palabra. Entonces dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Vamos a poner ejemplos. ¿Qué pasaría si tú o yo fuéramos de los que vienen a la iglesia porque saben que Dios es verdadero y que Dios es uno y que Cristo es el camino, y viene y oye la palabra que Dios le da, pero hasta ahí? Piensa que por haber venido el domingo a la iglesia y oír la palabra que Dios habló, ya, suficiente. ¿Qué pasa? ¿Es esta la voluntad y el propósito del Padre? Estaríamos para nosotros convirtiendo la fe en un amuleto, y el servicio y la palabra la estaríamos convirtiendo en una religión, y estamos diciendo dentro de nosotros: ya cumplí porque ya fui y oí. Y ese es apenas el comienzo de lo más importante. Lo más importante de este escenario no es venir y escuchar. Esto es tremendo, esto es maravilloso, este es plan de Dios. Lo más importante de este escenario es venir y escuchar para obedecer. Porque en la obediencia a Dios, el reino de Dios viene y se establece. En la desobediencia a Dios, el reino de Satanás viene y se establece. ¿Aló? ¿Cuántos escucharon? Jesús habló a los religiosos fariseos que conocían mucho la palabra, que compartían todas las semanas la palabra, incluso hacían ayunos. Y Jesús les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre
el diablo, porque en sus deseos andáis. No fue suficiente para ellos que estudiaban la palabra toda la semana, que conocían la letra, no fue suficiente, necesitaban algo más allá. Y vivir la palabra de Dios se resume en amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el amor había quedado excluido del corazón de ellos. Y lo que estaba haciéndose se estaba haciendo por religión, no por amor. ¿Ok? Pero seguimos leyendo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Además, ¿a quién en esta vida quiere que le vaya mal en lo que hace? Si nos mantenemos orando a Dios, pidiendo su protección y su bendición, precisamente para que no nos vaya mal, ¿sí o no? Precisamente para que nos vaya bien, ¿sí o no? Oído, Dios, el Espíritu Santo te va a estar en esta mañana dando directrices para que tú acciones, hagas tu parte y Dios haga la suya y te liberte y te bendiga en el área que estás necesitando. Entonces, allí dice: pero el que presta atención atentamente a su palabra, a esa ley, el que se vuelve hacedor de esa ley, lo señala y le dice: este será bienaventurado en lo que hace. Significa, en lo que esta persona hace, llevará una bendición de Dios. Llevará el objetivo y el norte de ser muy feliz y de que le vaya muy bien. ¿Quieres que te vaya bien? Escucha la palabra de Dios para ponerla por obra en tu vida. No la escuches para señalar a otro. No la escuches para decirle a otro cómo tiene que andar. Escúchala para ti. Escúchala porque ella se guarda en el corazón y se pone en práctica, y allí se convierte en el espíritu y en la vida, que es hermosamente la palabra de Dios, y comienza a traer fruto imparable, y estos frutos son sobrenaturales. ¿Ok? Y sigue diciendo: si alguno se cree religioso, era hasta ahí, este pasaje era hasta allí, hasta el 25. Ahora vamos a mirar allí mismo en el capítulo 2, desde el verso 14. ¿Cuántos entendimos que allí donde leímos, antes de empezar a leer el siguiente extracto de la palabra, que allí dice que seamos hacedores y no tan solamente oidores? ¿Vieron que lo dice la Biblia? No solamente oigo para accionar, oigo para hacer, oigo con un propósito. ¿Sabe por qué la tierra está llena de cristianos dando mal testimonio? ¿Cuántos saben? Porque hay una gran cantidad de cristianos que dicen ser cristianos sin saber lo que significa en Dios esto. Ser cristiano delante del entendimiento de Dios es que Jesucristo es tu Señor, y Señor habla de que el que te domina, el que te guía, que Jesucristo es tu pastor, y pastor es el que guía a la oveja, y la oveja le obedece al pastor, y que de Jesucristo es tu rey y mi rey. Y rey significa la máxima orden y autoridad en mi vida. No hay otra orden que yo obedezca más que a esta. Siempre Cristo va a ser el que tenga la última palabra en mí. Puede ser que vengan mis emociones, puede ser que vengan las concupiscencias,
Puede ser que vengan los consejos de otras personas, pero a la final, si yo prefiero tomar el consejo de Cristo, entonces realmente Cristo es mi Señor y mi Rey. Si no, no. Por eso Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor es digno de mí y entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces hay una cantidad de cristianos por la tierra que dicen ser cristianos porque van a la iglesia y escuchan en algún momento alabanza, pero a la palabra de Dios no la tienen por prioridad en su vida y no la obedecen, no la viven. Entonces estamos viendo mal testimonio en esas personas. Y los que conocemos a Dios, por eso no nos vamos a volver atrás jamás. Entendemos que necesitan enseriarse con Dios y rendir verdaderamente sus vidas a Cristo. Pero el que no conoce a Dios dice: si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy. ¿Ve? Pero qué bendición es cuando uno encuentra un cristiano y una cristiana así como tú, que se desvive por obedecer al Señor, y que en su vida diaria lo que encuentras es obediencia a Dios y a su palabra. Y si lo miras en su trabajo, lo está haciendo conforme a la palabra de Dios. Y si lo miras en su estudio, lo está haciendo conforme a la palabra de Dios. Y si lo miras en su casa, lo está haciendo conforme a la palabra de Dios. Y si lo miras conforme a la iglesia, lo está haciendo conforme a la palabra de Dios. Y es una gran bendición. Parece que uno estuviera viendo a Cristo en esas personas. ¿Verdad que sí? Es precioso. Es precioso. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta a Dios en su palabra: ¿podrá la fe salvarle? Oído, iglesia. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la obra no es la que me salva. Es la gracia de Jesucristo cuando tengo fe en Él. Pero la fe en Jesucristo me trae obras. ¿Cuántos entendimos? Cuando yo genuinamente tengo fe en Él, eso produce en mí obras. Y no me podré quedar más nunca, si en verdad tengo fe en Cristo Redentor, nunca podré ser igual que antes. El mismo mentiroso, el mismo ladrón, la misma prostituta, el mismo violento, todas las cosas que antes hacíamos. No, eso tiene que cambiar, porque si Jesucristo llegó a la vida va a ser transformada. ¿Ok? Y seguimos leyendo. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es lo que Cristo dijo: van a venir muchos pastores, maestros y profetas que serán falsos. Vendrán en mi nombre, pero con sus disoluciones los van a alejar de la verdad. Y hoy podemos tomar algunos ejemplos. Denominaciones, entre comillas, cristiana evangélica, salvos siempre salvos. Dice la palabra de Dios que si tú invocas el nombre de Cristo, no importa cómo andes, serás salvo. Dice la palabra de Dios eso. Otros diciendo que Jesucristo no es el rey, es solamente un profeta o un maestro, que el Espíritu Santo es una fuerza activa y no es la persona de Dios como lo dice la palabra. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y ellos andan por el mundo diciendo esto. ¿Será que están viviendo conforme a la palabra?
a lo que Dios ha explicado. Otros, por el otro extremo, han puesto a un lado la eficacia del sacrificio de Jesucristo y están devolviendo a los cristianos a los pasos de la ley, diciendo que tienen que guardar el sábado, que se tienen que circuncidar, que no pueden comer ciertos alimentos. Se va de la palabra de Dios, que es perfecta en sí misma, completa. Se olvida que Jesucristo a un judío, como lo era Simón Pedro, le mostró un lienzo con animales puros e impuros y le dijo: ya los impuros no son impuros, no llames tú como un inmundo lo que Dios limpió. Pedro, mata y come. Y Dios, a través de Jesucristo, le estaba mostrando que Él no solamente había limpiado los animales, lo que más le estaba mostrando era que había Él limpiado a los seres humanos, para que todo ser humano, sea judío o no, pueda recibir el regalo de la salvación y el Espíritu Santo en su vida. Pero eso lo hizo Cristo. Eso lo hizo Cristo. Y así una gran cantidad de doctrinas que cuando vamos a la palabra se ha evadido la palabra. La palabra no ha sido la regla infalible, sino lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo entiendo. No se trata de lo que el ser humano piense, se trata de lo que Jesucristo piensa, se trata de lo que Dios el Padre nos ha dado en su palabra. Ella es la regla infalible de fe y conducta. Y están confundiendo a los pueblos. Otros están diciendo ahora mismo que la iglesia pasará por la gran tribulación, porque judíos ortodoxos le dijeron que la iglesia pasaría, cuando Dios escondió esta cosa de esos sabios y se las ha dado a los pequeñitos como nosotros, para que sepamos que nos ha guardado para salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero estoy hablando de 4 ejemplos, hermanos, de los cuales existen miles de ejemplos, millones de ejemplos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha sido lo primero en el corazón del ser humano. Pero cuando la palabra de Dios es lo primero, la cosa es diferente. El Salmo 1 lo dice, por ejemplo: bienaventurado el ser humano que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella es donde medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tú crees en Dios, verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A ver, ¿cuántos entienden por qué el Espíritu Santo coloca ese versículo allí? Mejor ejemplo no podemos tener, por supuesto viene del Señor. Es que yo creo en Cristo, yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Será suficiente con creerle, o de la mano de creerle hay que obedecerle? Porque Satanás y los demonios creen en Cristo. Ellos creen que Cristo es el Hijo de Dios, por eso lo querían matar desde el vientre. Aló, ¿cuántos van conmigo? ¿Por qué Satanás y los demonios querían matar a Jesús antes de nacer? Porque sabían quién era Jesús, porque sabían que los iba a vencer en la cruz, porque sabían que los iba a despojar de toda autoridad y poder, porque sabían que los iba a humillar hasta ponerlos debajo de nuestros pies. Satanás y los demonios saben bien quién es Jesucristo. La Biblia dice en los Hechos que los apóstoles caminaban predicando a Cristo y orando por los enfermos, y los enfermos eran sanados. Y una mujer hechicera, bruja, comenzó a gritar detrás de los apóstoles diciendo: hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios Altísimo. Lo que gritaba era una realidad, eran hijos y siervos del Dios Altísimo. Pero ¿quién lo gritaba?
Si ustedes leen el contexto, ellos se devolvieron. Llegaron hasta la mujer y reprendieron al espíritu inmundo, al demonio que gritaba en ella. Sacaron al espíritu inmundo de la mujer y a la mujer se le acabó el poder engañoso de la adivinación, de brujería. Puedes leerlo. Y entonces los managers o los jefes de aquella mujer con que hacían dinero, consultando gente, leyéndole cartas, leyéndole el futuro, quizás cuántas cosas, vieron que su ganancia, como hace el reel, así, su ganancia se les había perdido, se les había terminado. Pero ¿de dónde venía esa ganancia? De demonios en aquella mujer. ¿Y de dónde vino ese grito que reconocía que eran hijos del Dios Altísimo? Del demonio que reconoce a Dios. Pero hay una característica esencial que tienen los demonios y que nunca jamás deberíamos tener nosotros, los hijos de Dios. Los demonios saben que Dios es Dios. Los demonios saben que Cristo es Cristo el Rey. Los demonios saben que la Biblia es la palabra de Dios. Pero oído, iglesia, los demonios no la obedecen. Esa es la gran diferencia. Por eso las falsas doctrinas, aliviando tu alma y tu corazón para que no te desvivas por obedecer la palabra. Los demonios no la obedecen. Por eso son demonios. ¿Cuántos van conmigo? ¿Por qué fueron echados del cielo? ¿Por qué de ángeles se convirtieron a demonios? Porque no obedecen a Dios, se rebelan contra Dios. A ver, ¿cuántos van conmigo? Entonces la obediencia a la palabra de Dios, que es la obediencia a Dios, es determinante para ser un hijo y una hija de Cristo, de Dios. Por eso Cristo en Juan capítulo 8 y verso 30 y pico en adelante dijo: y dijo Jesús, oigan esto, a los discípulos que habían creído en él. Número 1, habían creído. Número 2, eran discípulos. Y miren lo que les dice: si vosotros guardáis verdaderamente mi palabra, seréis realmente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. A ver, ya creían, ya comenzaban a ser discípulos, pero ya eran libres. ¿Ya eran libres? Espiritualmente sí, en sus vidas todavía no. Todavía habían cosas que los ataban y Jesús lo sabía. ¿Qué les iba a llevar a la libertad de que esas cosas que los ataban? Obedecer a la palabra de Dios. La palabra de Dios hace la diferencia y obedecerla lo hace más aún. Obedecer a la palabra de Dios te hace una genuina hija de Dios y te hace un genuino hijo de Dios. Amén. Ok. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tiemblan porque como no le obedecen, el mismo Jesucristo con esa misma palabra los derriba. En la misma palabra Jesucristo nos dijo: te doy poder a mis hijos, a mis discípulos. Te doy poder para hollar serpientes y escorpiones, y te doy poder sobre toda fuerza del enemigo y nada les va a dañar. Por eso tiemblan los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, hijos del Dios Altísimo?, decían los demonios en el Gadareno, ¿se acuerdan? Cuando vieron a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros? Estaban temblando porque les había llegado la autoridad. Buena noticia, iglesia. Obedecer a Cristo hace que Cristo esté en tu vida y su autoridad te acompañe. Y si tú obedeces a Dios, se cumple un principio: lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si tú obedeces a Dios, los demonios te obedecen a ti. ¿Aló? ¿Cuántos escucharon? Dáselo a Él. Él se lo merece. Él se lo merece. Tuya es la gloria, Señor. No hay otra fórmula. Esa es la fórmula que Dios estableció. Tú quieres que los demonios tiemblen cuando tú llegues a orar por una vida, que la enfermedad tiemble cuando tú llegues a orar por la sanidad de alguien. Obedece a Dios, sométete a Dios, resista al diablo, y ¿sabe qué va a hacer? Huirá de vosotros en el nombre de Jesucristo.
huirá de vosotros en el nombre de Jesucristo. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Y yo quiero, iglesia, que tengamos la sensibilidad necesaria, porque esta es la preciosa palabra de Dios, hablando en una carta del apóstol Santiago a los cristianos y trayéndonos como ejemplo a Abraham. Está hablando de Abraham, al cual siempre el Espíritu Santo me ha dado como ejemplo para muchas cosas, porque no soy yo, es Él el que lo pone en su palabra como ejemplo. Y dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Escuchen esto hermoso. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Oído esto no es del pastor Carlos, el Espíritu Santo me lo daba, por eso estoy tan gozoso. Cuando el Señor me habla, es el regalo más hermoso para mi vida. Cuando el Señor me habla, el Señor me decía: dile a mi iglesia esto. Tú me has dicho, mi iglesia me ha dicho: auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe para creer que tú puedes hacer el milagro. Auméntame la fe para creer que me puedes usar para libertar al endemoniado. Auméntame la fe, Señor, para ser como los apóstoles y que los enfermos sean sanados. Señor, auméntame la fe para creer que tú me puedes proveer mi casa, que tú me puedes proveer mi negocio, mi trabajo, mi provisión de mi casa completa. Auméntame la fe para creer. El Señor claramente te dice: obra en mi palabra y tu fe será aumentada. Lo voy a volver a decir: obra en obediencia a mi palabra y tu fe será perfeccionada. A ver, vamos a la palabra. Vamos a la palabra aquí. Verso 22. Este no es el pastor Carlos, esta es la palabra de Dios. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué? ¿Quién perfeccionó a quién? Es una cadena que no se puede evadir sus eslabones. Las obras de Abraham vinieron porque él tuvo fe en Dios. Pero cuando él tuvo fe en Dios, Dios le habló una directriz: entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Saben lo difícil que es eso? Y ese es el ejemplo que Dios está trayendo. Los mandamientos que Dios nos ha entregado hoy no se comparan con que Dios te diga: entrégame a tu hijo y mátalo en un altar. No se comparan. Son mucho más fáciles. Van en negarte a ti mismo, en negarme a mí mismo. Van en negar nuestros propios deseos, pero no son estas cosas. Sin embargo, como Abraham tenía fe en Dios, cree que Dios le está hablando que entrega a Isaac en sacrificio. ¿Y cómo lo cree? Él obra y él agarra al muchacho y la leña y se va para el sacrificio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Dios honró a su siervo que le obedece, que no solamente le cree, sino que como le cree, le obedece. Y cuando vino la obediencia y se cumplió, entonces una voz del cielo le habló y le dijo: Abraham, Abraham, no toques al muchacho, porque he probado que temes a Dios. Y de cierto ahora te digo que te bendeciré y serás bendición. ¿Dónde se afirmó la bendición sobre Abraham? En su obediencia. Comenzó con la fe y a la fe la siguió la obediencia, y la obediencia perfeccionó su fe. Ellas se alimentan mutuamente uno a la otra. ¿Cuántos quieren tener más fe? ¿Cuántos le han dicho a Dios en algún momento de su vida cristiana? A ver, ¿alguna vez? ¿Sí? ¿Cuántos le han dicho a Dios: Señor, aumenta mi fe? Yo también, hermanos, muchas veces hoy le estoy diciendo: aumenta mi fe. Y el Señor me está diciendo: obedece mi palabra. Obedece mi palabra y la fe que te dice te va a perfeccionar. Dentro de ti mismo se va a perfeccionar. A Dios la gloria. Tuya es la gloria, Señor. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia,
y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo, y aquí termino este pasaje, presten atención a lo que dice. Aquí hay una perla preciosa del Señor para tu vida y la mía, para que entendamos. Me da risa porque me estoy acordando. Otros hermanos te dirían, escucha ciencia, pero no. Con mucho respeto, a Dios la gloria. El Espíritu Santo es precioso y Él nos enseña lo que Él quiera, cuando Él quiere, y Él se lleva toda la gloria. El versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. A ver, imaginémonos el cuerpo de un ser humano cuando el espíritu, cuando exhala el espíritu, cuando el espíritu se va. ¿Qué pasa? Se muere. El cuerpo queda inerte, ¿verdad? El cuerpo queda inerte. Entonces dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Ok? Simplemente está allí como un cuerpo inerte. No va a hacer nada, no va a producir nada, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no lleva obras. La fe que es en Dios, la fe genuina que es en Dios, va a llevar de la mano juntamente con ella obras. Va a llevar de la mano con ella frutos de esa fe. Eso es lo que Dios a través del apóstol le está explicando. Va a haber un momento que tú le vas a decir, o no le vas a decir a la gente, o sea, tu vida le va a hablar a la gente de la fe que tienes. Y hay ejemplos. Cuando Jesús sigue hablando de esos falsos pastores y maestros que enseñan filosofía, falsas doctrinas y huecas sutilezas, tomando unas partes de la palabra y evadiendo otras a su propio, porque yo pienso así, porque yo creo así, porque yo lo entiendo así. Él dice una clave, y esta clave le va a dar la fuerza al mensaje que él dice allí, a la demás palabra. Por sus frutos los conoceréis. Ahí hay una directriz que Dios nos dejó clara. ¿Cómo puedo saber yo si lo que me estás hablando, Padre, viene de ti? Mira al siervo que te está trayendo la palabra. ¿Cómo es su vida? Por el fruto que veas en su vida, conoceréis qué es ese siervo o esa sierva. Conoceréis si viene de mí o no viene de mí. Que está hablando del fruto de la vida, no de que diga que tiene fe. Yo me puedo parar aquí y gritar que tengo mucha fe, pero si mañana, pasado y traspasado me ven, Dios me guarde, Dios me ayude y me libre, me ven por allí iracundo, violento, fuera del camino cristiano, ¿dónde está la fe que tengo? ¿Dónde está la fe que no creo ni siquiera que puedo refrenar mi propia vida? ¿Cuántos entienden? Pero Dios le dice a través del apóstol Pedro a las casadas: mujeres, sean obedientes a sus maridos y vivan en casta mansedumbre, para que los que no creen a la palabra crean sin predicación de la palabra. ¿Cuántos lo han leído? A ver, ¿cuántos han leído eso? ¿Cuántos lo entienden como yo lo entendí un día? O sea que nuestras mujeres pueden predicar el evangelio sin predicar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que predican sin predicar? Con su testimonio, con su vida. Esa es la predicación más poderosa que un ser humano puede dar a alguien. Su fruto, su actitud, eso va a traspasar corazones. Hay corazones duros que atacan violentamente, y cuando usted no reacciona carnalmente, sino que se reacciona por el fruto del Espíritu, y esto es amor, cubre con ese amor la falta que le están haciendo. Esto es bendición, le bendice en vez de maldecir al que le está a usted agrediendo. ¿Sabe qué pasa? Eso es una flecha que el Espíritu Santo está enviando al corazón del violento, una flecha que nadie va a poder parar. Y aunque en el instante usted no vea el fruto, un día se acordará de esta palabra, hermano. Un día usted va a ver el fruto de haber dado un buen testimonio a esa persona, cuando se doblega ante Dios y diga: esto me marcó, esto me convenció de que realmente Cristo vive en esa vida. Amén. Ok.
La fe sin obras es igual a un cuerpo sin espíritu. ¿Verdad que sí? Y la obra que hacemos por fe en el Señor Jesucristo nos perfecciona la fe y nos aumenta la fe. ¿Quedamos claros? Lo leímos allí. Hice esta nota de reflexión. Nunca creeremos que nuestras obras nos salvan. ¿Ok? Porque siempre seríamos totalmente incapaces de hacer la obra perfecta para recibir la salvación por mérito. Nunca creer eso. Yo sé por la misericordia de quien somos salvos y soy salvo. Yo sé que es por Jesucristo, por su sacrificio. Yo sé que si no hubiese sido por Él, nunca jamás hubiese tenido esta oportunidad. Nunca creeremos que por nuestras obras se nos salva, pero sí que nuestra fe genuina produce las obras en nosotros que delatan esa fe. ¿Cuántos escucharon? Cuando tenemos fe de verdad, el gadareno sucio, enmugrentado, podrido porque no se bañaba, con la ropa rota, con la piel rota, dice: ¿qué hago así? Tengo que arreglar mi vida. ¿Cómo ando yo? Y va y busca agua y se baña y se quita lo manchado, y va y busca ropa y se viste y se pone bonito y se sienta vestido y con juicio cabal, y deja de romper cadenas y deja de hacerse daño a sí mismo, y le dice a Cristo: Cristo, quiero andar contigo, yo te quiero servir, yo te quiero seguir, yo te quiero obedecer. Eso hace la fe genuina. Amén. Es un ejemplo entre millones el gadareno. La salvación es por gracia, pero por medio de la fe, y la fe tiene obras. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Leemos desde el verso 1 y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Vamos identificando. Hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. Aquí está empezando a hablar de cuando éramos hijos de desobediencia. ¿Ok? Nos vamos identificando personalmente. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar debemos estar? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué trae la desobediencia a la palabra de Dios? Ira, lo mismo que los demás que no conocen a Cristo. ¿Cuántos escuchamos? La desobediencia a la palabra de Dios trae ira, consecuencias. ¿Ok? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Y dice entre paréntesis: por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Gracia es por un regalo inmerecido. No llegó Cristo a nuestras vidas porque nos los merecimos. Llegó Cristo a nuestra vida por gracia.
por misericordia, por amor. No lo merecíamos, pero Él llegó. Eso es lo que está diciendo. Por gracia de Dios, por favor de Dios inmerecido, recibiste a Jesucristo, la salvación. Pero fíjense lo que sigue diciendo, porque ahí no termina. Y juntamente con Él nos resucitó. Notemos el contexto completo en un versículo. Viene hablando primero de la vieja naturaleza y que andábamos bajo los deseos de la carne. Los leyeron conmigo, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Que lo venimos leyendo allí, ¿no? Viene hablando de que éramos hijos de desobediencia, éramos. Pero ahora recibimos gracia y nos resucitó. ¿Ok? Recibimos un electroshock, ¡boom!, para despertar, para que me entiendan. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oído. ¿Por qué Satanás, siendo Luzbel, un ángel de luz, y los demonios que eran ángeles que estaban también en el cielo, fueron expulsados del cielo y se convirtieron en demonios y en Satanás? ¿Por qué? Por rebeldía a Dios, por desobediencia a Dios. Entonces Dios expulsa a los desobedientes y trae y sienta ¿a quién? A los obedientes. Hermano, dicen las cartas, si Dios no perdonó a los ángeles mayores que fuercen ustedes, tampoco perdonará a aquellos que se hagan transgresores de Él. Entonces Cristo nos tomó, y por supuesto no porque somos perfectos lo logramos, sino por su gracia y su sacrificio y su sangre nos hacen ver delante del Padre santificados. Y Él expulsó a Satanás y a su demonio del cielo y nos trajo a nosotros y nos sentó a su diestra. Espiritualmente es una realidad. Por eso es que la iglesia de Jesucristo genuina tiene la autoridad de Cristo en su vida. Porque la iglesia termina siendo el cuerpo, pero Él sigue siendo, dice, la cabeza. La cabeza es la que le da la orden al cuerpo. En mi mente le digo al pie, camina para allá. En mi mente le digo a la mano, dale para acá. En mi mente le digo a mi boca, vamos a decir esto. ¿Cuántos lo entienden? Cristo le habla al cuerpo, el cuerpo obedece y Satanás está ¿dónde? Debajo de los pies. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. A ti la gloria, Señor. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Ahora ya va, aquí hay una fórmula espiritual hermosa que Dios estableció. No estableció las denominaciones, nada. Lo vamos a ver según la Biblia. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. La fe con obras es genuina. ¿Ok? Dios a través del apóstol Pablo a los Efesios está diciendo, recibimos el regalo por gracia, pero por medio de la fe. Y cuando seguimos leyendo dice que aún esa fe es un regalo de Dios. Por eso nunca podremos nosotros jactarnos, ni dejar de darle gloria y decirle, Señor, es gracias a ti todo. Pero ¿qué pasa aquí? Por gracia, Dios viene a tu vida aquel día que te convenció. Por gracia, Él coloca la fe en tu corazón para que le creas. Y después tú tienes una libre albedrío para decidir si vas a caminar con Cristo en su propósito o si no lo vas a hacer. Entonces la salvación es por gracia, no por obra, pero esta gracia y salvación se recibe por medio de la fe, y la fe tiene obras. ¿Cuántos lo entendemos?
Las tres cosas van de la mano y no se desligan una de la otra. Les voy a decir claramente, ¿cuándo se desliga una de la otra? Cuando es una falsa doctrina, quebrantando el principio de Dios, estableciéndolo a la manera de los demonios y los hombres, y entonces las vidas andarán enfermas espiritualmente. Enfermas. Hoy los vas a ver fervientes, mañana los vas a ver otra vez en el mundo. Te lo digo con propiedad, lo he visto en la palabra y lo he visto en la vida. En los 20 y tantos años en el Señor, lo he visto. ¡Wow! ¿Cómo anda predicando? Al conversar, vimos que sí hablaba de Cristo, pero con una falsa doctrina. Mira, no es así, la palabra dice esto y esto. No es así. Al poco tiempo, nada de vida de cristiano. Borrachera, infidelidad, para ustedes contar. Muchas cosas. Entonces es importante una fe sana en nuestro Señor Jesucristo, tal cual como Él nos los ha enseñado. La Biblia dice: si alguno predica otro evangelio y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es conforme a la piedad, el tal está envanecido y delira acerca de cuestiones necias que engendran contiendas entre vosotros. Hay gente que le está buscando las 5 patas al gato, buscando libros extra Biblia, basándose en doctrinas extra Biblia para trastornar la genuina fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos, ¿quiénes tienen gatos cerca de su casa? ¿Quiénes ven los gatos? En la casa hay 2. Yo siempre las miro, nada más tienen 4 patas. Nunca le vamos a conseguir la 5ª pata. Tienen 4 patas y un rabo. Ahí se queda. ¿Ok? Al buen entendedor, pocas palabras. Ajá. Porque por gracia sois salvos, verso 8, por medio de la fe. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y miren esto, con esto sellamos este pasaje. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Es decir, hay gente que ha tergiversado este pasaje y ha dicho que es por gracia, no es por obras. Sí, es verdad, pero es por fe en esa gracia, y la fe en esa gracia trae las obras, traen el cambio, traen el nuevo nacimiento y la transformación de la nueva criatura. La nueva criatura que ha sido creada en Cristo Jesús, ¿conforme a qué? A sus obras. Si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él. A ver, solamente yo he leído ese pasaje en la carta del apóstol Juan. Si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, viviendo como vive Cristo. Gracias, mi hermano. Gracias. Ok. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para que qué? Para que anduviésemos en ellas. Hermano, eso de que la fe no importa cómo la vida ande, eso es, como decía nuestro pastor Orlando, burrundanga. ¿Ok? Eso es burrundanga. La fe genuina en nuestro Señor Jesucristo trae arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de vida. La vida era pecaminosa, ahora es espiritual. Deseaba hacer lo malo, ahora desea hacer la voluntad de Dios, desea hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento produjo el nuevo nacimiento. Tal el hombre carnal es el carnal, tal el espiritual es el espiritual. Si un hombre o una mujer ha nacido del Espíritu de Dios, se va a parecer a Cristo en algo, porque el Espíritu de Dios ha recibido, el Espíritu Santo ha recibido. Así que esos son guarandingas. La salvación se cuida. ¿Sabías que hoy debemos tener la plena confianza, si creemos en Cristo, de que hemos sido salvados eternamente? Sí, la palabra del apóstol Juan dice
estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Y lo dice en maracucho además. Si lo vas a buscar, lo dice en maracucho. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna en vosotros. ¿Ok? Debemos saber, si creemos en Cristo de corazón y a lo maracucho y a lo celestial, que tenemos vida eterna en nosotros. Pastor, ¿qué pasa si hoy viene el Señor? Me voy con Cristo. Pastor, ¿qué pasa si Dios permite que hoy muera físicamente? Me voy con Cristo, porque tengo mi esperanza puesta en Él y mi fe puesta en Él. ¿Ok? A ti la gloria, Señor. A ti te alabamos y te damos la gloria. Vivimos seguros porque hay promesas para aquellos que no andan guabineando en la fe. Para aquellos que genuinamente quieren hacer la voluntad de Dios hay promesas. Jesús dice, hablando de que Él es nuestro pastor, dice: Padre, todos los que me vienen a mí, tú me los has dado. A los que a mí vienen, yo no los echo fuera. De los que tú me das, a ninguno yo he perdido, solamente en aquel tiempo para que la escritura se cumpliese. Y los que están en mi brazo, en mi mano, nadie jamás los arrebatará de mi mano. Jesucristo te tiene agarradita. Jesucristo te tiene agarradito allí. Y no depende de ti, de mí, depende de Él. Nadie nos quitará de su mano. ¿Ok? Pero cuando tenemos nuestra fe genuinamente puesta en Él, nuestra fe puesta en Él, no queriendo hacer una doble vida, sino viviendo realmente en Cristo. Pero después que nosotros tenemos esa certeza y esa salvación se cuida, ¿sabías? No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. ¿Hay que cuidar la salvación, pastor, por si acaso? Sí, hay que cuidarla. Las denominaciones podrán decir misa, pero a mí me dicta la directriz, la palabra de Dios. Lo que dice la palabra es lo que creo. Y Dios dice que debemos cuidar la salvación que Él nos ha dado. Como un boxeador, después que gana, ¡pum!, le dan el cinturón de campeón. ¿Qué tiene que hacer de ahí para adelante? Cuidar el cinturón. Los que saben de boxeo entienden. Por ahí peleó Tyson, pero no ve de viejo, pobrecito, ya no da la talla. El cinturón lo tiene el boxeador, ¿verdad? Y todo el que salga a retarlo, ese boxeador tiene que prepararse y tiene que entrenar y prepararse, porque va a defender el cinturón que se le dio, que un día se ganó, lo va a defender frente a aquel. Y si aquel lo vence, se lo quita. Pero si él vuelve a ganarle, lo mantiene. Bueno, algo así. La salvación es mucho más sublime que esto. Pero Dios enseña que debemos estar conscientes de que debemos guardar nuestra salvación. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 2. Dios mío, cuando la palabra, yo pensaba que eran las 10:30 apenas. Cuando la palabra está buena no nos damos, bueno, yo no me doy cuenta. ¿Ustedes se dan cuenta? Los que se den cuenta es porque andan ahí pensando en el almuerzo y la cosa. Ajá. ¿Para qué les dije nada? Si no se habían dado cuenta, ya se dieron. Sí. Ajá. Filipenses capítulo 2 y versos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿habéis qué? El pueblo de Dios se caracteriza por ser un pueblo obediente. Un pueblo obediente. Esto es una belleza. Esto es una belleza que Cristo ha dado a la iglesia. ¿Sabe qué es lindo? Ver un varón obediente, ver a una mujer obediente. Eso es lo más lindo que existe en esta tierra. Cuando uno ve a un ser humano obediente, está viendo al Espíritu Santo en la persona, está viendo a Cristo. ¿Sabe quién es obediente? Jesucristo. Ejemplo de obediencia. Podríamos hacer una serie de ver las actitudes de Jesús de obediencia desde principio hasta fin. El fin que no es fin del que ustedes creen, o sea, fin de este proceso y comienzo de la eternidad. Jesucristo obediente al Padre. Dice la palabra, y lo recuerdo allá en Apocalipsis capítulo 21, 22, por allá, que después que pase todos esos procesos, cuando a Él se le haya rendido toda cabeza, toda persona, todo principado, todo a sus pies, entonces dice que Jesucristo entregará toda la autoridad al Padre en perfecta obediencia. Nunca jamás Jesucristo un pensamiento o
o una seña de desobediencia al Padre. Todo lo contrario. Precioso nuestro Señor Jesucristo. Alábalo porque Él vive en medio de nosotros. Ese es nuestro ejemplo a seguir. Obediente y humilde como Él, no existe nunca otro. Ojalá nos parezcamos a Él. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Te voy a decir lo que esto significa, que el Señor me lo permitió entender. ¿Por qué esa palabra dice? Porque Dios es el que produce en vosotros así. ¿Por qué existe esa palabra así allí? Si ustedes lo notan desde la gramática normal, esa palabra no debería estar allí. Solamente debería decir porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Pero lo precede un versículo, que el versículo está dando una directriz. ¿Ok? Y en la directriz es, como siempre habéis obedecido, les digo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esa es la directriz. Y después viene y sigue diciendo, es lo mismo, pero sigue diciendo para que entiendan. Ahorita soy profesor de castellano bíblico. Ok, sigue diciendo, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa ese así ahí? Que cuando tú y yo estamos obedeciendo la directriz de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, entonces Él ve eso y produce en tu vida y en la mía el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos lo entendieron? Eso es un ciclo hermoso, un ciclo hermoso. Es un Dios vivo con hijos vivos. No estamos inertes y que Dios haga todo, tirados ahí que Dios haga todo. No, hay algo que tenemos que hacer. Haz tu parte. Ahorita cuando esté allá me hace enseñar para verlo. Debe estar bonito el título. Ahí está, ¿ves? Los que no logran ver, oremos. Estamos orando a Dios por unas pantallas que se vea nítido, Full HD hasta el último de atrás. El Señor lo va a proveer, amén. Pero los que no ven bien de allá, eso es un campesino en medio de una siembra haciendo su parte, su trabajo en la siembra, ¿ok? Y dice abajo, haz tu parte, amén. Ok, seguimos. Apocalipsis. Quedamos claros que allí dice el Señor que cuidemos con temor y temblor. Y que cuidando Dios va a producir en nosotros querer y hacer su voluntad, ¿ok? Apocalipsis, capítulo 2. Hermanos, en cuanto a los aires, la idea es que estén cómodos. Si de repente hay demasiado frío que les pueda... no, sí, ya se me adelantaron, ya hay 2 apagados por aquí. Pero si hay demasiado frío pueden apagar algunos. La idea es que estén cómodos, ¿ok? Ni mucho frío ni calor, sino agradable. Dios nos ha dado esa bendición y ese regalo. Si Dios en algún momento permitiera, y en el nombre de Jesús lo revoco, que no haya electricidad o aire, lo vamos a adorar igual. Pero hoy Él nos ha dado esta bendición y la disfrutamos es para eso, para que estemos cómodos. Se le habla a las autoridades de la iglesia, como son los diáconos o nuestro hermano Pempe Aular, que digo Pempe Fernández, allá está. Y ellos nos van a ayudar, ¿ok? Apocalipsis capítulo 2 y verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Te acuerdas la explicación de los 7 candeleros de oro? ¿Te acuerdas que se los explicaba? El Señor lo dijo allí en el capítulo 1. Antecede a esto que voy a leer. Las iglesias son los candeleros de oro y Jesucristo está en medio de las iglesias, no solamente como Salvador, como protector, como proveedor,
también como supervisor del rebaño. El pastor lleva en su mano un cayado y una vara. Y si es necesario corregir a la ovejita que se quiere convertir en chivo. ¿Cuántos saben la diferencia entre la ovejita y el chivo? Las ovejitas son obedientes, siempre van en el grupito, tranquilas, tal, por donde el pastor las lleva. Los chivos son testarudos, son desobedientes, son caprichosos, cogen para otro lado, brincan para otro lado, rompen la cerca, se saltan. Y después el pastor tiene que irlos allá, sacar del problema donde se metieron, con una pata partida, rayados con el alambre púa por aquí. A ver, ¿cuántos entienden? ¿Cuántos son ovejas? ¿Cuántos no son chivos? No son chivos. Yo no les dije cuántos son chivos. A ver, ¿cuántos son chivos? Ah, pilas, pues. ¿Cuántos somos ovejas? Ok. Entonces el Señor está en medio de la iglesia. Ok. Y fíjense esto hermoso. Hay una supervisión del Señor. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus qué. Que nadie le venga a vender, hermano, que el evangelio y la salvación en Jesucristo no lleva obras. Tiene un orden. Se los he explicado. No es mi obra la que me salva, nunca jamás. Es el sacrificio de Jesucristo el que me salva. Pero cuando yo creo en eso, ese sacrificio cobra vida en mí y la obra viene. ¿Ok? Cobra vida en ti y la obra viene. Y allí dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuántos aquí trabajamos arduamente por el Señor y tenemos paciencia? Hay muchos, visualizo a muchos. A Dios la gloria por ustedes, siervos y siervas de Jesucristo, porque el Señor lo está viendo. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Qué oportuna esta palabra para este tiempo. Hay una apostolitis en este tiempo. Ya casi no aparecen pastores. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Le doy gloria al Señor porque esta iglesia está llena de verdad. No lo digo por fe, lo digo por fe y lo digo viviéndolo. Y a Dios le doy la gloria y el agradecimiento. Esta iglesia está llena de hombres y mujeres que arduamente trabajan para Él y le sirven a Él en su reino. Y esta iglesia camina porque hay hombres y mujeres obedeciendo la directriz de Dios, y Dios está trayendo su reino a la tierra. Amén. Ahí está, por ejemplo, la iglesia de niños, con un ejército de pastores y maestros sirviéndole a Dios en obediencia para que nuestros niños reciban el reino de los cielos. Aquí estamos nosotros, por ejemplo, con un ejército de adoradores preciosos, de diáconos, de pastores, preparándonos para que Dios nos use, para que Dios traiga su reino a la iglesia. Es una bendición, pero tenemos que hacer nuestra parte. Hacer nuestra parte. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado los... ¿dónde íbamos? 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. No lo has hecho por el pastor, no lo has hecho por el líder, lo hacemos por él, por amor de su nombre. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y haz ¿qué? Notemos que allí está la palabra haz. Está hablando de una exhortación. Está hablando de una directriz que tú tienes que accionar, que no está en las manos de Dios. O sea, no sé si me entiendes. En las manos de Dios está todo, pero no tu libre albedrío. ¿Me entiendes? O sea, Dios te enseña, pero tú tienes que accionar, obedecer y hacer lo que Él te está diciendo. Y ahí dice: haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿De qué está hablando? Está hablando de que el Señor puede
por permanecer un hijo o una hija en desobediencia y rebeldía, Dios podría quitar el Espíritu Santo. Dios podría quitar el candelero. Y esto explicaría lo que Jesús advirtió. El hombre, cuando el espíritu inmundo sale de él y anda por lugares secos y desiertos buscando reposo y no lo halla, vuelve a la casa de donde salió. Y si encuentra la casa de donde salió, que son las personas desocupadas, aunque barridas y adornadas, están desocupadas, busca otros 7 espíritus peores y entrados moran en él. Y el estado de ese hombre o de esa mujer después va a ser peor que el primero. Entonces pudiera, por desobediencia y rebeldía, el Espíritu Santo de Dios apartarse de una vida. Sí, Dios lo está diciendo. Hay que cuidar de que eso no pase. Carta a los Tesalonicenses. Orad sin cesar. Estad siempre gozosos. No menospreciéis las profecías. Oído, no apaguéis al Espíritu. Si quieres lo buscas. ¿Cuántos lo han leído? No apaguéis al Espíritu. Ya Dios lo hizo todo, pero hay algo que tú tienes que hacer. Hay una parte que tú y yo tenemos que hacer todos los días. ¿Se acuerdan de las vírgenes? 5 lo hicieron, 5 no lo hicieron. A ver, ¿cuántos se ven ahí? Entonces haz tu parte y yo hago mi parte, que Dios hará todo lo demás. Busquemos su presencia, busquemos su rostro a diario, hagamos nuestra parte. Buscándolo lo encontraremos y Él se derramará sobre nosotros. Y lo que en privado estamos teniendo en comunión con Él, Él lo recompensará en público. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. ¿Qué conoce Dios? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesucristo le está hablando a la iglesia cristiana que representa a Sardis. Jesucristo está diciendo que conoce sus obras. Yo no visualizo, les digo sinceramente, a Monte de Santidad con esta iglesia. Lo estoy tomando como un ejemplo de lo que Cristo le habla a la iglesia si estuviese en esa condición. Tienen nombre de que vive, pero están muertos, no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces Jesucristo está diciendo que está mal y que tienen que arrepentirse y volverse y hacer lo que tienen que hacer, porque si no lo hacen va a venir una consecuencia eterna tremenda. Eso es lo que el Señor está diciendo. Pero ¿qué pasa con los que se afirman, con los que atienden el llamado y dicen: voy a dedicarme a ser obediente a Dios? Voy a dedicarme a ser un hijo y una hija de Dios como Él lo enseña, y voy a hacerme acreedor de esa bendición. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será
será vestido de vestiduras blancas. Si vences permaneciendo firme, el Señor nos dará vestiduras blancas. Número 1. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Lo lees? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Hay gente que dice que después que un ser humano tiene la vida eterna no la puede perder. La voluntad de Dios es que nadie, no solamente no pierda la vida eterna, sino que nadie se pierda. La voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Pero si un ser humano que ya tiene la vida eterna se deja apagar el espíritu, se vuelve a la desobediencia, le da la espalda a Dios para obedecerle, aquí está lo que dice la palabra. Dice que podría borrar su nombre del libro de la vida. Esta es la palabra, ¿ok? No es filosofía, no es denominación, es Cristo y su palabra. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es por eso que Jesús dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es por eso que Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ok? Y también Jesús dice, cuando habla de las señales y los tiempos dificultosos: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, iglesia, estamos por Dios capacitados para perseverar hasta el fin, para hacer nuestra parte. Para cada área de tu vida hay una directriz de Dios para obedecer y recibir su bendición. ¿Escuchaste? El último punto es este. Para cada área de tu vida, tú vas a enfocarte en esa área de tu vida donde necesitas el mover de Dios, donde necesitas un milagro de Dios. Para cada área de tu vida hay una directriz de Dios para obedecer y recibir su bendición. Y vamos a comenzar a decir algunos ejemplos. Salud. Dice la palabra de Dios: si obedecieres a mi mandamiento y estuvieres atentos a mi ley, yo quitaré de en medio de vosotros toda enfermedad. Eso lo dice en Deuteronomio y en algunos otros libros de la ley. Cuando Naamán el sirio enfermó de lepra, vino al Señor buscando ayuda, y él era un general, describe la palabra. Él estaba acostumbrado a dar órdenes y se había acostumbrado puro a dar órdenes, y había dejado de ser soldado y de obedecer. El profeta Eliseo pudo hacer una oración por él y recibir el milagro, pero Dios le dijo que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Y cuando él obedeció la directriz, entonces vino la salud y el milagro. Yo no sé cuántos ven el ejemplo, pero si el Señor a un sirio que no era israelita le tuvo compasión y misericordia y le mandó a que hiciera aquella directriz para sanarlo, cuánto más a sus hijos el Señor nos va a sanar si nosotros lo obedecemos. Pero hay una directriz de Dios para tu vida. Quizás hay algo que tienes que mejorar, quizás es la manera de comer, quizás es la manera de obedecer a Dios en algo. Tú y Dios lo saben, pero Dios es tu sanador. ¿Qué tenemos que hacer? La directriz que Él nos haya entregado para eso. En la familia, por ejemplo, para que una familia tenga dentro de ella el reino de Dios y haya paz, la palabra de Dios da directrices a los hijos, cómo deben comportarse con los padres. Da directrices a los esposos cómo deben comportarse con los hijos y con la esposa, y a la esposa cómo debe comportarse con el esposo y con los hijos. Si ustedes notan, hay directriz de Dios para cada persona que conforma el hogar. Cada uno tiene un rol que desempeñar, y cuando todos desempeñan ese rol, la bendición de Dios fluye. Cuando las personas que están llamadas a la misma bendición no conocen ese rol y mucho menos lo desempeñan y lo hacen,
la bendición no fluye. La bendición no fluye. ¿Qué pasa si Naamán no va? No recibe el milagro, no recibe la bendición, no recibe el refrigerio. Hay que obedecer. En las finanzas, hay problemas en nuestras finanzas. Hay áreas que obedecer. Hay directrices claras en la palabra de Dios. Por ejemplo, Proverbios 3:9 dice, como dicen nuestros sobres: honra a Jehová con tus bienes y con lo primero de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Está hablando de provisión, pero allí hay una directriz. Dice: traed todos los diezmos y ofrendas al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y hasta que abunde. ¿Ok? Hay directriz de Dios. Tengo problemas en las finanzas. Hay dos cosas. Dos cosas. Número uno, honrar a Dios. Eso es lo primero. Seguido a eso, hacer mi parte de trabajo. La palabra dice que el perezoso desea y nada alcanza. La palabra dice que el diligente será prosperado, su mano será prosperada. Entonces yo veo aquí claramente dos cosas. Hay problemas en tus finanzas, reorganízate. El Espíritu Santo así me lo enseñaba y me lo hablaba. Reorganízate en dos cosas. Número uno, honra a Dios con lo primero de lo que Dios te bendiga y te dé. Número dos, enfócate a esforzarte. Rompe el círculo que ahora mismo está, que te mantiene allí improductiva o improductivo. Rompe ese círculo, busca a Dios en oración y acciona. No solamente buscarlo en oración, acciona hacia donde Dios te indique. ¿Ok? Pero hay que levantarse y hay que hacer algo, hay que hacer nuestra parte. Hay algo en nosotros que podemos cambiar. Hay algo en nosotros que podemos hacer, como hizo Naamán y como han hecho muchos, para que el milagro de Dios se derrame, para que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Pero hay que obedecer a Dios. No solamente orar, y con esto termino. Vamos a buscar Éxodo 14. Y yo quiero que por favor lo veamos con madurez. Todos los días nuestra prioridad debe ser tener comunión con el Señor, con nuestro Dios. Tener comunión con su Espíritu Santo. Estar en su presencia, tener tiempos de oración solitos y tiempos de oración mientras andamos haciendo nuestras tareas. Pero iglesia, escucha. No solamente es orar, es orando y con el mazo dando. Es orando y actuando, accionando. No podemos quedarnos a esperar en la casa. Tenemos que salir a golpear las puertas. Tenemos que salir a mirar los campos, cómo está la siembra. Hay cosecha, no hay cosecha, está seca, hay que regarla. No sé si me entienden, pero hay que hacer nuestra parte. Dios nos está hablando hoy de eso. Hay que hacer nuestra parte y les garantizo, Dios va a hacer la de Él. Hoy lo digo en fe, confiado en lo que Él nos indica, y sé por su fidelidad que Él lo va a hacer. Éxodo capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva?
Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Iglesia, ¿cuántos lo ven? Ahí estaba el pueblo de Dios, bajo la directriz de Dios andaba, y tenía los problemas detrás de ellos encima. Pero cuando desfallecieron y quisieron volver atrás por los problemas, Dios les alentaba a través de su siervo Moisés y le decía: estad firmes, vamos a ver la salvación que Dios hará con nosotros. ¿Quién salvó a Israel de Faraón, rey de Egipto, y su ejército? Lo salvó Jehová. Pero notemos aquí una ecuación, una fórmula que Dios establece, por así decirlo, para que me entiendan. ¿Quién abrió el mar? El mar lo abrió Jehová Dios. Pero ustedes no notan que Dios no lo hizo solo. Ustedes no notan que Moisés no estaba haciendo nada malo. Moisés estaba clamando a Dios. Estaban en el aprieto y Moisés está clamando a Dios: Señor, ayúdanos, aquí estamos. Nos dijiste que nos viniéramos, ya venimos por aquí. Allá vienen nuestros enemigos, ahí está el mar, ayúdanos. Y miren, para que ocurra el milagro más grande que los israelitas hayan visto, ¿quién tuvo que levantar su mano? Un hombre. Un hombre. Esto no le da nunca los créditos a Moisés. El único crédito que le vamos a dar es el que le da la palabra: obedecer la voz de Dios. ¿Ok? Es necesario que tú y yo obedezcamos para que Dios pueda abrir el mar. Hoy me dijo el Espíritu Santo que te dijera: hay cosas en tu vida que necesita que Dios haga, que solo un milagro de Dios las podría conceder y lograr. Dios te dice: acciona y haz tu parte, obedece a la directriz que te he dado, acciónala y yo voy a abrir el mar, yo voy a hacer lo demás. Y dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano. Fíjense que es el mismo Dios. ¿A quién está clamando Moisés? A ese mismo Dios que le habla y le dice: ¿por qué clamas a mí? Es como Dios nunca está en contra de la oración. Dios ama la oración de sus hijos con él. Pero es como todo tiene su tiempo, Moisés. Ya oraste, ya te hablé, te di una vara con mi respaldo y poder sobrenatural. Actúa ahora. Ahora no es tiempo de seguir orando, ahora es tiempo de actuar. ¿Cuántos oyen, iglesia? Aplícalo a tu vida. Hay que actuar en algo. El Espíritu Santo de Dios te está diciendo claramente: hay que actuar, hay que romper el círculo.
Hay que hacer algo que viene de Dios, una directriz de Dios en esa área de tu vida y la mía. Que nosotros vamos a accionar y el poder no va a ser de nosotros. Cuando nosotros hagamos la obediencia a Dios, el milagro sobrenatural de Dios va a venir sobre nosotros y nos va a librar de esa situación. Él lo va a hacer. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para los egipcios, para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios mantuvo la distancia del enemigo en contra de su pueblo. Dios mantuvo una distancia. Dios mantiene a distancia al enemigo de tu vida y la mía. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Entonces los demonios dijeron: huyamos de estos cristianos, porque realmente el Rey de los reyes y Señor de los señores está con ellos. Quiero decirte, dáselo al Señor. Quiero decirte que hoy los científicos, unos han dicho, pudo haber pasado que si coincidió un viento de tal parte con otro de tal parte, corriente fría, corriente caliente, el mar se abre. Vuelvo a citar palabras de mi pastor Orlando: burrundanga. ¿Por qué en casi 6,000 años no se ha vuelto a abrir y no han coincidido los dos vientos? Número 2, hay arqueólogos que se han dado a la tarea de bucear y sumergirse en ese mar. Y hoy, en la superficie afuera, están las ruedas de los carros de Faraón que desenterraron de la profundidad de ese mar. Están piezas de sus ejércitos, de sus carros, de todas sus cosas que iban por en medio de ese mar en seco cuando ya Israel había pasado. Que me demuestra a mí que la palabra de Dios y Dios es veraz, y que allí pasaron los israelitas en seco, pero sus enemigos fueron ahogados, hundidos por el mismo mar que se había abierto para que su pueblo pasara. Número 3, qué casualidad que el mar se abrió, Israel pasó y faltaban los egipcios y ahí se cerró. Hermano, Dios es fiel, pero hay una directriz que hacer. Dios te está hablando. Tú hoy eres Moisés y yo hoy soy Moisés. No solamente ora, levanta tu vara, acciona, marcha. Dile al pueblo que marche, Moisés, le dice el Señor: marcha, dale adelante, que yo voy a abrir el mar. Si el pueblo permanece allí, el mar no se abre. El mar se abre cuando el pueblo obedece a Dios y marcha. Así que Dios te dice, hermano, hermana, Dios te dice: marcha, levántate. Él va a abrir el mar, Él va a abrir lo sobrenatural, pero tú levántate y acciona. Él va a hacer todo lo demás.
¿Dónde íbamos? Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a las orillas del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquí hay una palabra del Espíritu Santo que me acaba de dar el Señor. Acuérdate cuando estabas en el mundo, te dice el Señor, y estabas atada y estabas atado por muchos demonios de pecado, y no podías caminar conmigo porque ni me conocías. Y yo te liberté de esos pecados, y te liberté de esos vicios, y te liberté de esos demonios. Yo que liberté a mi pueblo Israel de Faraón y sus ejércitos para que los dejase salir. Fue el mismo, dice el Señor, que los vi allí ser acorralados otra vez por ese enemigo y sus demonios. Yo que te saqué el día que te saqué del mundo y te traje a mis pies, te dice Cristo. Hoy que te vienen el enemigo contra ti, soy el mismo que lo voy a volver a destruir y a reprender, y te voy a dar la victoria perfecta. Pero tú acciona y haz lo que tienes que hacer, agarrado de la mano de Jesucristo, nuestro Rey Salvador, nuestro buen pastor, agarrado, y el Señor abrirá el mar en el nombre de Jesucristo. Porque el pastor ora para que Dios abra el cielo sobre la iglesia, y también el pastor ora para que Dios quebrante todo trabajo de las tinieblas, porque es el hombre el que tiene que accionar, y Dios es el que va a hacer el poder sobrenatural. Dios le dijo a Moisés: ordénale que se abra. Moisés ordenó y Dios lo abrió. Pero Dios le volvió a decir a Moisés, después que habían pasado: ordénale que se cierre. Y Moisés volvió a hablar, y el mar se cerró, y los enemigos del pueblo de Dios quedaron destruidos. Así que no confío en poder alguno que yo tenga, confío en el poder de mi Padre, que me ha enviado a esta tierra a predicar su palabra, y Él cumple el consejo de sus mensajeros. Si Él me habló esta palabra, el milagro sigue esta palabra a tu vida y a la mía, en el nombre de Jesucristo. Iglesia, Dios abrirá el mar para ti en el nombre de Jesucristo. Iglesia, Satanás será derribado delante de tus ojos en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Te adoro con todo mi corazón. Te doy toda la gloria, la honra y el honor. Me rindo, Señor, delante de ti. Y así como doblego mi cuerpo físico y mis rodillas, doblego mi corazón para escuchar tu dirección y obedecerte, Señor. Y te pido que doblegues el corazón de tu iglesia delante de ti, para que todos estemos atentos a tu dirección y te obedezcamos, Dios. Te doy gracias por este día, donde puedo oler a victoria que viene del cielo, donde puedo oler haberte obedecido esta palabra que me has dado, Señor, y tú vas a cumplir el consejo de tu mensajero. Tu palabra dice que después que ascendiste al cielo, Jesús, los discípulos salieron a predicar, y tú les ayudaste con las señales que seguían la palabra. Oro de rodillas delante de ti, a favor de tu iglesia, Monte de Santidad, a favor de cada familia, de cada hombre y mujer, de cada anciano y de cada niño.
desde el pastor hasta el más pequeñito. Oro, Padre, para que abras el mar. Tú conoces mejor que nadie todas nuestras necesidades apremiantes hoy. Oro, Señor, para que nos permitas pasar en seco. Y oro en el nombre de Jesucristo para que reprendas a Satanás y destruyas todo espíritu de las tinieblas que venía contra nosotros. Y tu gloria se derrame sobre tu pueblo, Señor. Te doy gracias porque sé que lo veremos hecho. Hoy decidimos marchar. Hoy decidimos levantarnos y accionar. Y vamos a ver tu gloria. En el nombre de Jesucristo te doy toda la gloria, Padre mío precioso. Gracias por esta palabra. Gracias por darme la fuerza. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarme a creer. Amén y amén. A Dios la gloria. A Dios la gloria.